Viralizar un video con un discurso explosivo puede ser fácil. Lo que no es fácil es hacer política pública de verdad, contribuir realmente a construcción de país. Independientemente de la corriente política, ser coherente con los principios es la base de hacer las cosas bien. La política es un espacio en donde es muy fácil uno sentirse importante, y ese es el gran error que cometen muchos políticos y muchos jóvenes que hacen política. Las dinámicas políticas han cambiado mucho y una de las razones de esto es la participación de los jóvenes. Cada vez comienzan a edades más tempranas, pero además cada vez tienen mayor incidencia en las decisiones políticas de un país. Bienvenido, Andrés Crone, a Un País Libre para mis hijos. Denis, muchas gracias por la invitación. Andrés, cuando digo que cada vez comienzan más jóvenes, es muy en serio. Tú eres un gran ejemplo de eso. 11 años. ¿Cómo se despierta un niño de 11 años y dice, ¿saben qué? Hoy voy a arrancar. O sea, hoy me meto en la política, o qué fue lo que pasó que te hizo clic para esa edad de comenzar. Pues sí, así es, yo empecé a hacer política a los 11 años. Es una historia tanto triste como inspiradora. Cuando yo tenía 11 años muere mi papá. Muere de cáncer de pulmón después de varios años de enfermedad, de tratamientos, de clínica. Y una de las últimas conversaciones que tuve con él, con mi papá, era acerca del futuro. Porque yo era un niño de 11 años y pues no lo conocía a él como persona y él tampoco me conoció a mí realmente. Y una de las cosas que hablamos fue el rol que tenemos los humanos en el planeta. Y yo le dije, papá, yo quiero vivir una vida de la que tú te sientas orgulloso. Y él dijo, prométeme que lo que vas a hacer, sea lo que sea, lo vas a hacer bien. Y le dije, ¿sabes qué, papá? Te lo prometo. Y te prometo que te voy a hacer sentir orgulloso. Ese día y le hice esa promesa, y en los meses siguientes, después de su muerte, empecé a meterme mucho en el mundo del emprendimiento y a leer mucho de política para empezar a preparar una vida de la que mi papá se sintiera orgulloso. Y al final de ese año, yo aún tenía 11 años, decidí empezar a participar en política en redes sociales. Eso es capacitándome, leyendo, conociendo acerca del mundo de la política, y en un abrir y cerrar de ojos un par de años después, hoy ya no me imagino haciendo nada distinto. Muy dura esa conversación a esa edad y definitivamente marcó tu camino. Pues, eres muy joven todavía, apenas tienes 18 años. Te queda mucho por delante, pero los siguientes 7 años después de esa conversación, pues obviamente has sido niño y has sido adolescente y has jugado y has hecho otras cosas, pero la política llegó a tu vida para quedarse. Así es. ¿Qué piensa el Andrés de 18 de esa conversación con su papá? La valora mucho. La valora mucho en la medida en la que toda mi vida está dedicada a mi papá. Dedicada por su entrega, dedicada por su amor incondicional, pero sobre todo dedicada por su sacrificio. Porque a él le detectaron el cáncer cuando yo tenía 2, 3 años y le dijeron, tiene un año para vivir. Y él lo extendió mucho, innecesariamente, causando mucho sufrimiento para que yo pudiera conocerlo a él, para que yo tuviera un recuerdo de él. Esa nobleza, ese sacrificio y ese dolor hoy me hacen sentir una responsabilidad inmensa con cumplirle esa promesa, con vivir una vida de la que él se siente orgulloso. Entonces, en retrospectiva, 7 años después de esa conversación, yo hoy digo, hombre, la vida es mucho más que vivir el día a día. Uno tiene que tener no solo un propósito en la vida, sino también un entendimiento de la vida misma como un valor. Y ese día, esa conversación, yo estando muy pequeño, mi papá me enseñó el verdadero valor de la vida. Eso es el esfuerzo y la dedicación. Andrés, ¿tú crees que, a ver, voy a plantearlo diferente? Te tocó madurar muy rápido por una circunstancia muy compleja. ¿Crees que eso te hace un político joven diferente?
tú ves a tus otros pares en la política a tu edad y pues tú pareces un señor chiquito, em, pero tú crees que eso te pone en una situación, una perspectiva diferente en relación a tus pares jóvenes en la política. Lo primero es felicitar a todos los jóvenes que se atreven a hacer política, porque en una democracia participativa como la colombiana hace falta que cada vez más jóvenes se atrevan a participar. Entonces, lo primero es celebrar que hoy en día vemos en todos los partidos de todas las ideas jóvenes que se atreven a alzar la mano y a discrepar con ideas tradicionalmente aceptadas, por así decirlo. Y respondiendo concretamente a tu pregunta, yo creo que sí y no. Sí, porque la convicción con la que yo hago política no es netamente política, sino es más espiritual y emocional, a diferencia de tal vez lo que motiva a muchos jóvenes a participar. Pero no en la medida en la que todos los jóvenes estamos haciendo lo mismo, y eso es trabajando y soñando con un mejor país. Y eso es lo que más jóvenes deberían hacer también. La política ha cambiado mucho, muchísimo. Y no solo en modelo, sino en la práctica directamente, ¿no? Vemos a jóvenes participar en la política de una forma mucho más activa, de una forma mucho más presente. Hay mitos alrededor de la política, de hecho lo hablábamos en otro episodio con otro invitado, el hecho de que ese mito de a los jóvenes no les interesa la política y no hay nada más lejano a la realidad que eso. Pero sí es cierto que cada vez les interesa más. ¿De dónde crees que viene ese interés? Bueno, más que nunca los jóvenes están participando en política, sobre todo en países como Colombia, que la democracia se los permite. Porque yo creo que la inclusión de las redes sociales, de la tecnología y las nuevas herramientas digitales que hay hoy en el mundo, y hablaba precisamente de eso en mi columna en el periódico Talante de la semana pasada, todas estas herramientas han permitido democratizar la política, o valga la redundancia, democratizar la democracia, porque cada vez es más accesible a cualquier persona. Cualquier persona puede levantar su teléfono, abrirse una cuenta de X y opinar. Y eso es muy saludable, pienso yo, hablando de democracia y de los valores de la democracia. Y yo celebro que la democracia colombiana le dé un espacio muy importante a los jóvenes, y no solo hoy en día. Históricamente, las protestas estudiantiles de inicios del siglo XX, la séptima papeleta, la constitución que hoy tenemos, se dio gracias a la participación de los jóvenes. Y hoy en día espacios como los consejos de juventud, que tienen sus fallas, pero generalmente son espacios muy beneficiosos que le permiten a los jóvenes, y que no solo le permiten, sino que le incentivan a los jóvenes participar. Tristemente, hoy en Colombia vemos que muchos jóvenes son reclutados ilegalmente a grupos armados, al margen de la ley. Se violan los derechos humanos, se secuestran niños, se reclutan niños en zonas rurales del país, a lo largo y ancho del territorio nacional, y esa es una realidad que toca combatir. Pero no solo eso, sino que en las ciudades, jóvenes que incluso estudian, toman la decisión de vincularse a estructuras criminales, muchas veces por motivos políticos. Y es por eso que yo reflexiono y yo digo que Colombia es un país que le permite a todos los jóvenes y a todos los ciudadanos poder participar políticamente, y que por eso los jóvenes que quieren alzar su voz, sea cual sea su opinión o sea cual sea su inclinación política, lo hagan desde la legalidad. Y ese es un tema o más un propósito porque yo he trabajado toda mi vida para motivar a los jóvenes a que participen siguiendo la ley, a que participen haciendo las cosas bien y a que participen trabajando por un mejor país, no destruyendo. Tú ahorita mencionabas a los consejos locales de juventud, pero decías que había fallos. ¿Qué es lo que crees o sientes que está fallando en ese modelo de participación política de los jóvenes? Bueno, la ley estatutaria de juventud, que es la ley 1885 que reforma la 1622, crea los espacios de los consejos de juventud. Y esa ley, que tiene un propósito muy noble y es promover la participación de los jóvenes en la política, desafortunadamente no es muy clara frente a las funciones, por ejemplo, de los consejos de juventud. Y cuando un joven se posesiona como consejero local, municipal, distrital, nacional de juventud, difícilmente pueden cumplir una agenda política. ¿Por qué? Porque no saben cuáles son sus funciones. Y yo he trabajado muchos años desde las primeras elecciones en el 2021 con consejeros de juventud, y sobre todo los consejeros en zonas rurales del país
no tienen cómo sesionar, no tienen dónde sesionar. Muchos no tienen acceso a una plataforma digital de internet para poder conectarse virtualmente. Entonces tienen el título, tienen la credencial, pero no pueden sesionar. Y aún los que sesionan, por la ley y por las circunstancias políticas del país, es muy difícil que un consejero de juventud pueda hacerse notar en su trabajo. No pueden asignar presupuestos, no tienen ninguna injerencia en nada y es muy triste porque podrían tener una participación mucho más fuerte. Yo creo que los consejos de juventud es un paso en la dirección correcta y celebro la creación de los espacios de los consejos de juventud. Desafortunadamente no son muy buenos, pero pueden ser. Y aún siendo así de difícil lograr los objetivos que quieren los jóvenes en ese modelo de participación, ¿por qué crees que deberían participar? Creo que deberían participar porque es importante empezar a generar conciencia nacional. ¿Conciencia sobre qué? Conciencia sobre la situación política, económica, coyuntural del país. Porque hoy en día, y esto es una parte negativa, diría yo, que ha traído la tecnología, es que muchas veces se pierde o se degrada el argumento. Muchas veces el debate se degrada a una llana discusión. Y yo creo que la política no es el que hable más duro o el que grite más, sino estudiar los argumentos que uno propone, porque uno propone una visión u otra de país. Y yo creo que eso es un enfoque que se ha venido perdiendo con la tecnología. Y no lo digo solo por los jóvenes. Hoy vemos muchos políticos que con las redes sociales les priva tener el discurso más incendiario porque eso les da la mayor visibilidad. Porque les da likes. Lo que les da likes, precisamente, que likes no necesariamente se traducen en votos. Y yo creo que tenemos que empezar a cambiar eso, que lo que sea realmente políticamente valioso no sea el grito más explosivo en el Congreso de la República, sino el argumento más preparado. Y yo creo que los consejos de juventud son un espacio que promueven esa conciencia nacional sobre las diferentes problemáticas que hoy enfrenta Colombia, que los jóvenes cada vez más deberían aprender. Ahora que mencionas las redes sociales en este mundo de la política, hemos visto mil cosas. Hemos visto muy buenas prácticas y hemos visto prácticas terribles. Y hemos visto cómo su generación ha crecido con esas prácticas que pueden ser confusas para los jóvenes. Y hay unas dinámicas que decimos, eso no debería estar pasando ni en las redes sociales ni fuera de ellas. Y tristemente, muchas de las que tienden a viralizarse son las prácticas erróneas, son las prácticas mal ejecutadas, son las prácticas que ni siquiera deberían existir. Y el famoso que hablen mal pero que hablen, y entonces lo que decíamos ahorita de los likes, no, es que este tiene N cantidad de likes o tiene N cantidad de comentarios, pero la mayoría de los comentarios son malos, son dañinos, son... Esta es tu generación. ¿Qué sientes cuando ves ese ejercicio? ¿Qué sientes cuando ves que la gente se insulta, se agrede, se amenaza en un espacio que debería ser para acercarnos y para comunicarnos mejor? Tristeza. Tristeza y dolor de patria, dolor de país. Porque yo eso lo relaciono con una problemática mayor. Y es que hoy en día, no solo en Colombia, pero particularmente en Colombia, la política es mala para mucha gente. La política es un ejercicio de desprestigio, cuando no tiene por qué serlo. Yo orgullosamente digo que yo hago política, que yo quiero ser político. Y el día de mañana, si tengo la fortuna de llegar a un cargo político, quiero decir con orgullo que yo soy político. Y eso hoy en día a uno le presentan un político, qué peligro, es un político. O no le crea, es político. Eso a mí me da tristeza y yo creo que a nosotros como generación, hablo de los jóvenes que hacemos política, nos da tristeza y eso es lo que yo quiero cambiar como político, más allá de ideologías o doctrinas. Yo creo que fundamentalmente hablando, la política se ha degenerado y tenemos que reconstruir el valor, la dignidad de la política, porque la política nos afecta a todos, sea usted agricultor, director de cine o presidente de banco. Las decisiones que se toman en la política nos afectan a todos y es precisamente por eso, por la razón por la que nosotros los jóvenes tenemos que involucrarnos cada vez más. Y es muy difícil que los jóvenes nos motivemos cuando vemos que la política está llena de insultos, de mensajes degradantes, de amenazas, porque a mí me han amenazado varias veces en este ejercicio y tengo 18 años. Entonces esos son mensajes o circunstancias muy desmotivadoras,
pero que nos tienen que motivar aún más, nos tienen que inspirar más para seguir construyendo un mejor país y cambiar esa concepción de la política y ser orgullosos de la política. ¿Qué le dicen a un niño de 18 años? Para mí eres un niño, perdón, de 18 años para amenazarlo. Bueno, pues las redes sociales en eso son peligrosísimas y uno nunca sabe cuando una amenaza es un comentario bobo de alguien que no le gustó el contenido que uno sube y cuando sí es una amenaza de verdad. Sobre todo en época electoral, cuando yo acompañé a un candidato a la alcaldía mayor de Bogotá, recibí varias amenazas por redes sociales y es muy difícil analizar cuando una amenaza es o no es cierta, pero igual es muy desmotivador. Y hacer política en Colombia, y lo vemos ahora con lo que está pasando con Miguel Uribe, lo que pasó en la segunda mitad del siglo XX, sale muy caro para muchas personas y eso es una tristeza inmensa. Y para quienes hacemos política, no solo es una tristeza, sino que es un miedo permanente. Qué difícil. Qué difícil porque independientemente de la corriente, muchos de los jóvenes que entran a- al mundo de la política lo hacen porque quieren cambios, porque quieren transformar su ciudad, quieren transformar su país, quieren hacer las cosas bien. Dentro de esas dinámicas mal ejecutadas de la política está la de instrumentalizar a muchos jóvenes. Y creo que se aprovechan de ese momento de auge de quiero hacer y quiero proponer y quiero lograr cosas y llegan algunas manos medio tenebrosas sí, a capturarlos literalmente. Y si bien los jóvenes no son tontos y saben distinguir qué está bien y qué está mal, muchos son muy hábiles a la hora de engañarlos para pues, lograr los objetivos que quieren. ¿A ti te ha tocado toparte con eso? ¿Te ha tocado lidiar con esa parte no tan noble de la política? Por supuesto. Y es muy duro y ya en un momento hablo de mi experiencia en particular, pero esas situaciones se dan por unas problemáticas de raíz que toca atacar. Por ejemplo, una cifra muy preocupante, la tasa de desempleo juvenil en el primer trimestre del 2025 alcanzó el 17.1%, que dobla la tasa general nacional. Eso es una problemática porque hoy en día muchos jóvenes, un porcentaje importante de la población joven de Colombia, ni estudian ni trabajan, no tienen ningún propósito en la vida desde ese punto de vista. Entonces es en esos escenarios o cuando un joven sale de la educación media en el campo y tiene que decidir si estudia con plata que no tiene o si se va a la guerrilla, pues ahí son situaciones que uno dice, acá hay problemas estructurales de raíz que llevan a situaciones como esa. Entonces yo creo que en primer lugar debo hacer un llamado para que esas situaciones puedan ser más visibilizadas a los actores que pueden impactarlas positivamente y trabajar por erradicar esas problemáticas de raíz. Pero más trascendentalmente, claro que me ha tocado vivir esas partes hartas, aburridoras de la política. Y doy un ejemplo, los partidos políticos. Los partidos políticos, si bien son necesarios, no son fáciles. Winston Churchill decía muy acertadamente que la democracia es el peor sistema de gobierno, pero el mejor dentro de los que hay. Yo estoy de acuerdo con ese planteamiento. Y cuando vemos los partidos políticos, son necesarios. Los partidos, los políticos, son necesarios. Pero son muy difíciles porque cada quien tiene su interés electoral y ese interés electoral, muchas veces económico también, trasciende a la doctrina o trasciende a trabajar realmente, genuinamente por el país. Y a mí me han confiado distintos cargos en partidos políticos, por lo cual estoy muy agradecido, pero en el ejercicio de los mismos me ha tocado que me lleguen cajas de cartón con hojas de vida para nombrar gente. Por ejemplo, nombrar gente en estructuras de juventud. ¿Eso quién se lo inventa? Pero pasa. O también responder a los intereses clientelistas burocráticos de los congresistas, lo que Álvaro Gómez llamaba el régimen. Entonces, todas esas circunstancias me llevan a concluir que la política tiene muchos aspectos negativos en los que hace falta trabajar. Y como lo he dicho en repetidas ocasiones en esta conversación, eso me motiva aún más. ¿Y qué crees que se debe hacer? ¿Cómo piensas que se debe cambiar ese régimen? Participando, participando. Porque no estoy muy afín con muchas de sus ideas, pero estoy totalmente de acuerdo con una frase de Jaime Garzón que decía, jóvenes, si ustedes
no se involucran y asumen las riendas de su país, nadie va a venir a salvarlo. Y es una frase que me parece divina, porque tiene toda la razón, y que en paz descanse Jaime Garzón. Pero si nosotros no nos metemos, nadie va a venir a salvar al país. Si nosotros no nos metemos en política, quienes sí se van a meter son personas malas, personas con intereses oscuros, personas instrumentalizadas por esas manos del poder criminal. Entonces yo creo que lo primero es participar, involucrarnos activamente en el debate, en la discusión, y no solo en eso, sino también en la participación misma de la política, entendiéndose como militar en partidos políticos, entendiéndose como candidatizarse a los consejos de juventud, o incluso entendiéndose como opinar en redes sociales con argumentos. Eso es un primer paso en la dirección correcta para cambiar la forma de hacer política, porque si los jóvenes de esta generación nos educamos, nos informamos y debatimos con argumentos concretos y estudiados y hacemos las cosas bien hechas por el camino de la legalidad, el día de mañana vamos a volver a un momento en donde podamos discutir la política a través de las ideas, no de las balas ni de los cuchillos. Acabas de decir algo sumamente valioso para esa conversación de las redes, y es participar desde el argumento, ¿sabes? Y muchas veces nos topamos con copiar y pegar mensajes que no solo no tienen sentido, sino que carecen totalmente de argumentos. Pero además estamos lidiando desde hace años con las famosas bodegas. Y las bodegas se han vuelto un ejercicio muy usado por algunas corrientes políticas para lapidar digitalmente a otro, para inventar mentiras, para crear polémica. A veces simplemente es crear polémica y tal vez lanzar la atención de algo que está sucediendo que es importante a otro lugar. Pero los jóvenes leen eso. Pues mucha gente lee eso, pero hablando particularmente de los jóvenes, hay muchos que leen eso. Porque algunos, además de los que participan de estas bodegas, son personas reconocidas. Creen en lo que están diciendo. ¿Cómo lidiar con ese terrible ejercicio? Y cómo explicarle a los jóvenes, o sea, ¿qué te gustaría que te hubieran dicho a ti? De, oiga, cuando vea este mensaje, no es por ahí, no comparta eso. ¿Cómo te hubiera gustado que lo hubieran abordado contigo? Qué pregunta tan difícil. Y es difícil porque muchas veces uno tiende a cometer la equivocación de pensar que la política es fácil. Y uno piensa que es fácil porque viralizar un comentario puede ser fácil. Viralizar un video con un discurso explosivo puede ser fácil. Lo que no es fácil es hacer política pública de verdad, contribuir realmente a construcción de país. Eso no es fácil. Y eso requiere de trabajo, requiere de esfuerzo y a mi juicio también requiere de preparación y educación. Y yo creo que a mí me hubiera gustado mucho que me dijeran no creerle al primero que te tiende la mano, porque muchas veces, sobre todo nosotros los jóvenes, cuando empiezan a ver algún tipo de liderazgo que el día de mañana puede traducirse en votos, le empiezan a ofrecer el cielo entero. A mí me han ofrecido plata, grandes cantidades de plata para ser candidato al Consejo de Bogotá defendiendo ciertos intereses. Dije que no. Dije que no porque si yo algún día me lanzo al Consejo de Bogotá, sería para defender las causas que me importan a mí y le importarían a mis electores, no por defender las causas de alguien que me está ofreciendo una cantidad de plata para candidatizarme. Y eso es en un nivel muy particular, pero vayámonos antes. Cuando uno empieza a subir contenido en redes sociales y empiezan a acercársele a uno personas de los equipos de los políticos o de partidos, uno empieza a sentirse importante. Tal vez injustificadamente, pero la política es un espacio en donde es muy fácil uno sentirse importante. Y ese es el gran error que cometen muchos políticos y muchos jóvenes que hacen política. Uno siempre tiene que mantener la humildad y sobre todo entender que uno está en un proceso de aprendizaje. Pero sobre todo en época electoral, donde hay eventos, donde hay logos, pancartas, gente, aplausos, alfombras rojas, y ponen a un joven a desfilar, y también lo hablo en el marco o en virtud de los consejos de juventud, es muy fácil uno empezar a dejarse llevar por los placeres equivocados de la política. Y así es como terminamos con políticos corruptos, clientelistas y burocráticos.
Y llevando eso otra vez al tema de las redes sociales. Porque eso pasa en el mundo físico, ¿no? En el mundo físico se te acercan, y en el mundo físico es la alfombra roja, y en el mundo físico, pero en el mundo digital, que es el más cercano a ustedes además, también tocan la puerta. Entonces me han llegado mensajes, como te han llegado a ti, le han llegado a otros. ¿Cuál ha sido la clave para que tú digas, no, a este tal vez no? O le respondo, pero para decirle que no. Pues yo siempre respondo los mensajes, empezando por ahí. ¿Verdad? Me parece hartísimo no contestar, una prepotencia muy innecesaria. Pero yo creo que la política como tal, sobre todo desde lo digital, presenta una decisión muy importante. Y es una decisión de irse por lo popular, por lo que da likes, o irse por el camino de las convicciones de uno. No sé cómo, pero a mí me ha empezado a ir bien en la política, siendo yo una persona muy pequeña, pero microscópica en la política, empezando hasta ahora, a pesar de nunca haberme ido por el lado popular. Yo toda mi vida he defendido las causas menos populares, sobre todo cuando hablamos de juventud en Bogotá, porque yo soy conservador, yo me considero conservador, milito en el Partido Conservador Colombiano, y muchas veces defender estas tesis es muy impopular entre los jóvenes. Y fácilmente yo me hubiera podido ir por distintos caminos, por otra ideología o incluso dentro de la misma derecha, por así decirlo, que no comparto esas palabras, pero hubiera podido irme por otros caminos tal vez más populares, el centro democrático, otros espacios, pero yo siempre me he mantenido fiel a mis principios y nunca he tenido un video viral, nunca, ni he tenido un tweet viral. Creo que cada uno de mis tweets no pasan de los 3 likes, ninguno. Hay gente fiel en esto. Pero hay gente fiel. Y dentro de ese camino, las personas que se identifican en mi proceso, que creen en mis ideas y que han venido viendo mi proceso de liderazgo, se han venido acercando. Y esas son las personas que hoy integran mi equipo cercano y son las personas con las que yo voy a trabajar para hacer política en el futuro, siempre defendiendo mis ideas y mis convicciones, así no sean las más populares. Y esa es tal vez la decisión más importante al momento de hablar de redes sociales, si uno se va por el lado de la popularidad o por el lado de las ideas y del argumento. Yo cada vez que tengo oportunidad le digo a la gente que recuerde que el mundo digital, que lo que pasa en el mundo virtual tiene incidencias en lo físico. Reales, Es real. sí. Que esté en una plataforma no quiere decir que no sea real. Y en esa edad de las pasiones, en esa edad en la que la emotividad te lleva a responder y a decir cosas, hay muchos jóvenes que sienten el impulso de, puedo decir lo que quiera, hasta que se dan cuenta que no pueden decir lo que quieren. Es más, que ni siquiera deben decir lo que quieran, porque la libertad de expresión tiene un límite, y es cuando agredo al siguiente, y es cuando le hago daño a otra persona. Hemos visto campañas anti-bullying digital, hemos visto una cantidad de cosas que o sea, que surgieron a través de ese daño que se está generando a veces en el mundo digital. Yo soy pro digital, soy pro dispositivos, yo soy, o sea, pro muchas cosas a las que han querido satanizar, y para mí el problema no es el dispositivo o la plataforma, sino quién lo usa y cómo lo usa. Los jóvenes son normalmente reactivos, y está bien, pues están en la etapa para aprender a, a medir sus límites. Y es natural, o sea, es sumamente humano ese ejercicio. ¿Qué te gustaría decirles a ese que se sienta en internet y dice, a este le voy a meter la vaciada, por decirlo bonito? En vez de, oiga, respire. O sea, porque pues yo al final soy una señora que está diciendo esto, pero tú estás a la par. Y entre pares, ¿qué te gustaría decirles? Lo primero, que es un proceso. Es un proceso. Yo estoy en un proceso, estoy empezando a aprender, y eso que yo ya llevo unos años en política, pero cuando un joven empieza a involucrarse en política, nadie nace conociendo todo, nadie sabe todo, empezando por ahí, nadie es perfecto ni nadie se las sabe todas, y es parte de un proceso. Las redes sociales indiscutiblemente son una parte vital de la democracia hoy en día,
Y yo también comparto que los dispositivos y las herramientas toca aprovecharlas para el bien. Mi Instagram es como mi segunda hoja de vida. Yo no sé qué haría si no tuviera mi Instagram, pero es un proceso y uno tiene que tener mucho cuidado para no dejarse llevar ni por el afán popular de la popularidad digital, ni tampoco por las provocaciones que muchas veces se producen en lo digital, que como bien lo decías, son reales. Y lo que uno habla en redes sociales es real. Y es importante uno usar las herramientas digitales, las redes sociales, para aprender, para empezar a involucrarse en el discurso, en la discusión y en el discurso, que eso está muy bien, pero siempre entendiendo que es un proceso y que uno tiene que aprender de los que saben más para uno poder saber que está bien hecho y que no, que eso es lo que yo hago. ¿Cuál crees que es el mayor cambio que ha puesto sobre la mesa toda esta nueva comunicación digital para los jóvenes en la política? La ha vuelto mucho más cercana. La política hoy es mucho más cercana y no solo al joven, sino a todo ciudadano de a pie que lo que era hace 40 o incluso 80 años. No, no digas 40 años como viejo, por favor. Muy joven estás todavía. Gracias, gracias. Pero la política en una época era de élites y élites liberales, conservadoras acá en Colombia, etcétera. Incluso unas élites comunistas alcanzó a ver, algunos autores dirían. Eh, pero hoy en día cualquier persona puede involucrarse en la política. Afortunadamente, en una democracia participativa, los partidos políticos tienen oficinas de juventud. Hoy afortunadamente existen los consejos de juventud. Y hoy afortunadamente cualquier video que saque algún político, senador, representante, ministro, alcalde, gobernador, cualquier joven puede abrir los comentarios y decir, no estoy de acuerdo por X, Y y Z. Eso es una ventaja que antes no se tenía. Porque es una ventaja que los jóvenes puedan decirle eso a un senador. Porque nos permite equivocarnos. Yo me he equivocado. Me seguiré equivocando, porque eso es parte del proceso. Pero dentro de esas equivocaciones en el proceso, uno aprende, precisamente. Y nadie nace aprendido, lo repito. Y es por eso que muchas veces yo comentaba, me parece maravilloso esto o no estoy de acuerdo. Y hoy en día, en retrospectiva, pienso lo contrario a muchas de esas cosas que escribí. Porque empezar a formar esos argumentos necesariamente significa empezar a pensar trascendentalmente en estas problemáticas de país y del mundo. Y eso le exige a los jóvenes capacitarse, que eso es lo que necesita la política. Una renovación, sí, pero capacitada. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo siento que nos sigue faltando formarnos porque hay mucho que aprender. En la política se han cometido demasiados errores, pero sumamente visibles. Y es como, creo que en la política es justamente ese espacio donde la frase de uno no aprende de errores ajenos debería no existir. En la política deberíamos aprender de los errores ajenos, porque son obvios además. Y cuando entran las personas a formar parte de ese ejercicio político, necesitan entrar formadas. Y no estoy hablando de 50 títulos universitarios, 20 maestrías, no, estoy hablando de formarse en lo que es realmente importante para ejercer su misión dentro del cargo que hayas asumido. Yo siento que los jóvenes se están preparando más y mejor. No voy a decir todos, pero siento que sí la gran mayoría de los jóvenes están siendo más conscientes de esa preparación que es importante para ejercer los cargos y comienzan cada vez más temprano. Así es. Y digamos que tu comienzo vino de una conversación dolorosa, pero pues al final cada quien tiene razones diferentes para iniciarse en esto. Puede ser la realidad de su comunidad, puede ser, tú lo mencionabas hace unos minutos, la violencia en las comunidades a veces tiene dos vías. La vía de, o sea, de la guerrilla, la vía de los grupos armados y la vía del me voy a lanzar a un cargo para cambiar esto. ¿Cuáles crees tú que es eso que no le debe faltar? O sea, hasta ahora de lo que has aprendido, a estos 18 años entre prueba y error,
¿qué ha sido clave aprender para ti que tú dices, uy, esto no le puede faltar a otros jóvenes para participar? Cuando uno entra a una reunión, Saludar. saludar, sí, y escuchar antes de hablar. Eso para mí ha sido clave. Porque muchas veces en política, sobre todo cuando uno es apasionado por alguna idea o algunas ideas, uno entra a una reunión y uno empieza a hablar. No. Entra a una reunión, sea con quien sea, con superiores, con iguales o con subordinados, con cualquier persona, y escucha lo que tengan que decir. Eso cambia la forma no solo de ver la política y de ver las problemáticas del mundo, sino de aprender uno cómo debe hacer política, escuchando, no imponiendo. Otro tip. Otro tip. Otro tip, no apresurarse. La política, y pues no tengo ninguna autoridad moral para decirlo porque tengo 18 Porque años, me apresuré en... pero uno se apresura mucho. Uno se apresura mucho y uno tiene que aprender a vivir despacio. Es algo que la política muchas veces no permite. Uno tiene que saber más de sí mismo para imponer sus ganas de vivir despacio antes de dejarse llevar por ese veloz mar que es la política. Porque las elecciones son cada tanto tiempo. La campaña nunca para. Todos los políticos permanentemente, y me incluyo tal vez, estamos en campaña. Pero uno tiene que aprender a cogerla suave, a aprender de los demás y, valga la redundancia, a vivir despacio. Yo he trabajado en campañas políticas. No voy a decir nombres, no voy a decir partidos, pero he trabajado. Y sin duda alguna me sorprende el nivel de movimiento que tiene la política en lo digital. Nada tiene ese nivel de movimiento. Ni el fútbol acá en Colombia, que es algo tan apasionante, ni nada más, porque uno no puede comparar. O sea, después del fútbol casi que no hay nada más. Sí, la política. Los números son absurdos. Y ese ritmo es sumamente acelerado y lleva al político a estar permanentemente, o sea, ir a una velocidad que tal vez otra profesión no tiende a manejar. ¿Cómo, cómo hace uno para vivir a ese ritmo todo el tiempo? Y te lo dice una persona acelerada. Yo soy muy acelerada. Pero ¿cómo hace uno para estar todo el tiempo ahí? En mi caso, con mucha disciplina, porque no es solo la política, también es la vida social y también es educarse. Y muy difícilmente, sobre todo cuando uno encuentra sus espacios de participación en la política y le empieza a ir bien dentro de ellos, es muy fácil dejarse llevar, repito. Y por eso es muy importante uno ser disciplinado en el manejo del tiempo. Y yo participo en política desde pequeño, pero siempre, siempre manteniendo un balance con mi vida social y con mi vida académica. Y eso es algo que desafortunadamente no muchos jóvenes políticos hacen. Y yo creo que es parte necesaria de hacer política como joven. Y en aras de eso, cuando uno empieza a hacer política y uno empieza a moverse y empieza la campaña y venga a volantear y después ayúdeme a coordinar este evento o a organizar esto, uno empieza a acumular y acumular responsabilidades que uno tiene que saber poder manejar. Uno tiene que saber poder manejar bien el tiempo y eso solo se hace a través de la disciplina. La disciplina es un valor fundamental para quienes hacemos política, sobre todo los que somos jóvenes. ¿Qué estás estudiando? Empiezo primer semestre de Derecho en la Universidad de No sabía si Rosario. preguntar, ¿qué vas a estudiar? ¿Qué estás estudiando? Entro dentro de 2 semanas a primer semestre. Me gradué hace, ¿qué? Un mes del colegio, imagínate. Se demoró. Sí. Uy, llevaba 5 años anhelando graduarme. Y aparte, desde hace 5 años la gente me dice, ¿tú qué estudias? ¿En qué semestre vas? Uy, pues hombre, como te digo, me faltan 3 años para graduarme del colegio. Entonces ya por fin pudimos salir de esa etapa y ya empiezo a estudiar jurisprudencia en la Universidad del Rosario. Sí, creo que no había otra opción. No, no había. No Y había. desde chiquito, pues digamos, desde los 11 años te gusta la política, pero yo recuerdo que mi hermana, desde muy, o sea, si nos preguntaban a los 6 años qué querías, y ella siempre dijo que quería ser abogado, siempre, y estudió Derecho. Después estudió para chef, y se graduó y es de abogado, pero ella siempre quiso eso, siempre. ¿Tú
¿También siempre quisiste ser abogado? No, yo he pasado por muchas etapas y tal vez, a pesar de que era mi única opción, ya que llegó el momento de tomar la decisión, no estoy del todo seguro de querer ser abogado. Primero porque soy político y no necesariamente es De lo acuerdo. mismo. Ayuda, porque el que sabe de leyes las usa a su favor, pero no es necesariamente intransigente, por así decirlo. Pero yo quise muchos años ser empresario también y estudiar administración de empresas. Pasé también por publicidad, mi papá era publicista y pasé por distintas carreras, ciencia política, historia, filosofía, pasé porque a mí me encanta la filosofía, me encanta leer, pero finalmente decidí parar en derecho, o en este caso jurisprudencia, que así le dice el Rosario, porque me permite conocer lo que me gusta y aplicarlo para cualquier espacio que necesite. Me sirve para la política, si el día de mañana quiero dedicarme a la publicidad, me sirve también. Y para montar empresa, que yo también tengo una empresa que estoy empezando hasta ahora, porque la política bien hecha no necesariamente paga bien, también sirve para uno saber qué se puede y qué no se puede hacer. ¿De qué es la empresa? Se llama Crónico Gestión y Gerencia. ¿Qué significa gestión y gerencia? Lo que se pueda significar. Y hace unas 2 semanas largas me llegó la tarjeta de débito de la empresa con el NIT y me sentía como un ejecutivo. Me sentí grande. Sí, me sentí grande, me sentí grande. Yo voy y saco la tarjeta de la empresa dichoso en todos lados. Lo harto es la contabilidad, pero saco la tarjeta dichoso. Y en esa empresa hago distintas cosas. A mí siempre me ha gustado el tema de finca raíz. Ahora estoy metido en eso, estoy ayudando a hacer procesos de venta y arriendo de apartamentos en Bogotá y de vivienda en Bogotá. Ojalá el día de mañana pueda hacerlo por todo el país, pero por ahora empezando en Bogotá. Y también hago servicios de comunicación. A mí siempre me han gustado también las cámaras, el video, la edición. Y también hago procesos de comunicaciones y edición de videos, sobre todo para agentes de finca raíz, que yo les edito los videos, pero todo se reúne en una misma vocación por el país y por la tecnología. Y que no son tan amigables los de... Creo que hablando de cambios, en el sector inmobiliario también ha habido un cambio importante Sin en la lugar a forma de dudas. comunicar la venta o el arriendo de los apartamentos y de las casas, bueno, los Pues cuando bienes. necesites yo voy y le tomo las fotos, grabo el video de la casa, le pongo la música y hago esos videos buenos que salen en Instagram. Yo hago esos Que videos, valga la pauta. tal cual. Pero me parece muy, hasta bonito, no tengo que decir así. Creo que se me sale lo maternal, pero me parece bonito que, que estés emprendiendo, que reconozcas que tienes opciones y que si bien la política hace parte fundamental de tu vida, no es la única opción que tienes. Muchas veces los jóvenes se apasionan con el tema y dicen, ya, o sea, además me reclutó un partido muy chiquito y ahí me quedé y pues solo sé ser político. Y no es que esté mal que alguien sea solo algo, pero entender que tenemos varias opciones nos permite tantear mejor el terreno y si no nos va mal en la política, que es tan compleja además, pues tener otras opciones. Sí, no, y yo no visibilizo mucho la parte de la empresa, del emprendimiento, principalmente porque la monté en noviembre del año pasado, está hasta ahora empezando y ya los impuestos han dado duro, pero, pero es algo que yo creo que todo el mundo tiene que hacer en algún momento u otro, emprender, y emprender en lo que sea, pero emprender. Y yo creo firmemente que el mejor subsidio social se llama empleo. Y es por eso que yo creo en la empresa como figura, creo en el empresariado como grupo poblacional y creo en la voluntad y en la posibilidad de que cada persona pueda montar una empresa. Andrés, emprender no es sencillo. Te has metido además en los mundos más complejos, Sí, en la y no política ha y en el sido fácil. emprendimiento. Y este último año ha venido con todo. Graduación, emprendimiento, lanzarte oficialmente en este mundo de la política, ahora sí más grande, porque pues Sí, chiquito las implicaciones eran distintas. distintas. Pero es una carrera de obstáculos y además larga, tanto emprender como la carrera política. Si pones en perspectiva las dos, ¿cuál crees que es más compleja? Yo creo que las dos son complejas. Yo creo que cada camino profesional es complejo. ¿Cuál es la diferencia? Lo que a mí me apasiona es la política y es lo que yo quiero ser.
pero yo no puedo el día de mañana depender de que quede un presidente o el otro para yo tener estabilidad laboral. Mucha gente lo hace de esa forma y por eso es que se quedan atornillados en el poder y por eso es que cambian sus principios para venderse y tener estabilidad laboral, cosa que no me parece que esté bien hecha. Por eso yo, en mi futuro, yo aspiro poder tener una estabilidad laboral, económica, financiera y poder hacer política corriendo el riesgo de no quedar o que no quede la persona que yo necesito que quede para que me dé un cargo. Eso no está bien. Y me gusta la política, es lo que me apasiona, es lo que me hace sentirme vivo, pero también toca ser responsable a veces. Y la política bien hecha, uno, no paga bien y dos, es incierta. La empresa también, lógicamente, pero emprender, empezar a manejar números. Yo estoy empezando también a invertir en bolsa. Entonces, todo eso son mundos de los que quiero aprender más y que nos exigen a todos a tener cierta responsabilidad financiera, que yo creo que es un tema, por ejemplo, y ahí meto un breve paréntesis, que se debería enseñar más en la educación primaria y media. ¿Te gusta el riesgo? Me fascina. Yo soy una persona muy arriesgada en todo y muchas veces me equivoco y me tropiezo. Han sido más los tropiezos que los éxitos, pero aquel que no se arriesga es aquel que no realmente quiere vivir. Así es, así es. Qué frase. No sé quién la dijo, alguien la debió decir, pero si nadie la ha dicho, Si no, póngale ahí el copyright. sí. Es la frase que vamos a poner en la intro de Sí, bolsa, emprendimiento. empezando. Empezando, no por eso, estoy haciendo la lista de las cosas que estás Sí, empezando en este momento. Entonces, bolsa, emprendimiento y oficialmente la carrera política, listo. ¿Tienes más amigos de tu edad haciendo política? sí, los tengo, pero sobre todo los jóvenes que hacen política son un poco mayores. Y toda la vida yo fui del grupo de los mayores, por así decirlo. En las visitas, cuando yo tenía 7 años, yo me quedaba hablando, haciendo visita en la sala con los mayores mientras mis primos se iban al cuarto a jugar. Que la corbata no te delate. Dijimos que íbamos a hablar de la corbata. Dijimos que vamos a hablar de la corbata, que pues la corbata a mí me caracteriza, yo siempre uso corbata. En una época me iba al colegio en corbata, que era también una conversación interesante, pero yo uso la corbata como señal de respeto, respeto por lo que hago, respeto por la política y por lo que para mí la política representa. Y mi papá también era una persona que le gustaba arreglarse, entonces también en parte, tal vez de manera un poco infantil, lo hago por él. Y me gusta la corbata, yo me siento muy a gusto con la corbata. Y precisamente eso me ha caracterizado mucho en todo este proceso. Y además, mis amigos, quienes hacían política, siempre eran mayores y mis primeras novias también fueron mayores. Entonces, siempre he sido un poquito mayor de lo que realmente soy o he querido ser un poco mayor de lo que realmente soy, pero todo es un proceso en la vida. Y pues conservo mis amigos, compañeros de edad para toda la vida y tengo mis amigos mayores que son con los que hago política. ¿A qué llamas tú un amigo mayor? Me da miedo escuchar ese número. Un amigo mayor. Amigos que he conocido precisamente por mi interés político y que nos hemos vuelto amigos por la participación política y doy algunos nombres. Jorge Barón, Lucas Durán, personas que yo conocí cuando ya iban por la mitad de la carrera más o menos y yo seguía en décimo en el colegio, pero son amigos que hoy considero cercanos, con quienes me gustaría trabajar en algún futuro. Y pues mis amigos del colegio que son amigos para toda la vida, ni más faltaba. Pero eso sí tienen tu edad. Eso sí tienen mi edad. A mí me parece muy valioso que tantos jóvenes estén alzando la bandera en distintas corrientes, mientras lo hagan con responsabilidad, mientras entiendan lo que implica tomar esa decisión, porque tú lo decías en algún momento de la conversación, esto no es solamente pues o por los likes o para ser popular. La política es una responsabilidad porque le estás, o sea, la vida de muchas personas literalmente depende de tus decisiones, depende de lo que hagas. Cero presión. Sí. Solo un poquito, solo la necesaria como para que no solo tú, sino los que nos están escuchando entiendan la responsabilidad de esa decisión. Y me parece muy valioso escucharte decir, pues, soy coherente con mis principios.
porque de ahí parte todo, independientemente de la corriente política que no sé, que escojan. Ser coherente con los principios es la base de hacer las cosas bien. De todas las peleas con otros jóvenes por, por esas cosas no tan populares, ¿cuál ha sido la más compleja? O sea, ¿qué es eso que tú defiendes que en otros jóvenes es impensable? Son varios, la lista es casi interminable, pero, por ejemplo, ser provida es un tema que en la juventud de Bogotá es muy complicado, pero es una causa que yo defiendo a capa y espada, o a carta cabal, ahí los iba juntando, pero que me apasiona la defensa, por ejemplo, de la familia, de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, del orden, también ha sido un tema polémico, y generalmente posturas conservadoras que toda la vida he defendido son difíciles. Es triste, pero es necesario en esta batalla doctrinaria, por así decirlo. Estamos cerrando este episodio, Andrés. ¿Qué te gustaría decirles? Además de voten por mí, no mentira. ¿Qué te gustaría decirles a las personas que te están escuchando? Pues lo primero, agradecerte a ti por la invitación. Y un mensaje muy concreto. Siempre se puede hacer las cosas bien. A mí me enseñaron desde muy pequeño que hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. Y eso pues es una postura que no todo el mundo tiene que compartir, ni más faltaba. Pero dentro de lo que está bien objetivamente, dentro de lo que es legal, dentro del camino de la legalidad, siempre va a haber un espacio para que cada quien alce la voz. Yo no veo que sea necesario que jóvenes se sigan vinculando a estructuras como la primera línea para poder transmitir un mensaje. Hay espacios para eso es la democracia. Aprovechémosla. Y además, yo empecé no tan joven como tú, definitivamente. Es más, ya yo tenía hijos. Pero en otro lado de la política, es la defensa de los derechos humanos. Y entiendo parte de lo que estabas diciendo ahorita, la gente te encasilla en ciertas cosas. Y es como eres conservador, se supone que tienes que seguir un modelo de derecha establecido, definido por algunas personas, pero como eres joven deberías ser pro, pro aborto o pro otras cosas. Y uno dice, no, no todos somos totalmente una cosa porque pues somos humanos y la humanidad nos permite ser especiales. Y en esa especialidad y en esa particularidad, pues somos muchas cosas. Yo soy defensora de derechos humanos. Yo soy de derecha, no de extrema derecha, pero soy de derecha. Bueno, tengo mis momentos. ¿Puedo decir algo ahí Puedes decirlo. rápidamente? Yo nunca me presento como alguien de derecha, aunque para todo el mundo lo soy, porque la derecha o izquierda etimológicamente solo significa si uno era jacobino o monarquista en la Revolución Francesa. Yo siempre me presento como un conservador, porque hay muchas posturas de derecha que yo no comparto, como hay posturas de izquierda que me parecen muy buenas. Entonces, yo creo que por lo mismo yo soy conservador, a mí no me gustan las palabras de derecha o izquierda. Pero yo sigo siendo derecha. Entonces, Eso está bien. entonces no, yo creo que, pero, pero soy defensora de derechos humanos y soy pro vida. Y creo en la vida desde la concepción y creo en el respeto a la vida. Y, y no permito que, así como tú, que me encasillen de un lado o del otro, porque no solo no me parece justo, sino que no me parece honesto conmigo. Me hace incoherente conmigo. Totalmente de acuerdo. Así que sí, estamos de acuerdo, muy de Está muy acuerdo, bien. muy de acuerdo en eso. Te quiero contar que en estos episodios nosotros hacemos dedicatorias. Dedicamos los episodios y, y voy a hacer una dedicatoria compleja porque quiero dedicarle este episodio a tus papás. Quiero dedicarle este episodio y lo hago como mamá. No lo estoy haciendo como la host del podcast. Lo hago como mamá, en serio. Porque de una conversación que cambió tu vida, hoy estamos hablando acá. Se fortalece porque pues siempre ha sido, lo decías ahorita, siempre ha sido un viejito
prematuro, pero se fortalece la convicción de un niño que hoy oficialmente es un adulto. Casi que no. Casi que no, exacto, pero sí, ya a la hora de esta entrevista oficialmente eres un adulto y con valores, eres una persona coherente, eres una persona que cree en lo que hace y por eso lo hace. Y entiende el valor y la responsabilidad de lo que hace y a pesar de eso lo hace. Tus papás hicieron lo propio para que seas la persona que eres hoy. Y ese aprendizaje de entrar a escuchar, yo sé que viene de ahí. Sin lugar a duda, sin lugar a duda. Y, y por supuesto, la figura de mi papá que me marcó la vida, también el esfuerzo persistente y permanente e incondicional de mi mamá es algo que atesoraré toda la vida. Entonces, muchas gracias por esa dedicatoria. Así que vamos a mandarle saludos a tu mamá también por prestarnos a su hijo. Casi nos toca pedirle permiso a ella. Casi, pero no. Pero, ¿cómo se llama tu mamá? María Paulina. María Paulina. María Paulina, gracias por prestarnos a Andrés. No, hablando muy en serio, yo lo he dicho en varias ocasiones, no solo acá en el podcast. Los hijos, para bien o para mal, son el reflejo de los papás. Y tu respeto desde el vestir, aunque nos estemos riendo de la corbata. Que es una maravilla de corbata, además, con el elefante. Él la ha defendido desde que llegó aquí. Claro. Pero eso es casa, eso es hogar y eso es lo que has aprendido. Y es lo que quieres compartir hoy, no solo con los jóvenes de tu país, sino con todas las personas que hacemos parte y que vivimos en Colombia. Así que, Andrés, muchísimas gracias por aceptar la invitación, muchísimas gracias por construir un país libre para mis hijos. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos ven.